Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Yo soy Pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con los estudios. Queremos empezar aquí con unos temas del libro de los Apocalipsis. Y vamos a empezar con unas cosas muy básicas y muy fundamentales. Yo sé que muchas de las veces las personas quieren entender las cosas profundas del libro de los Apocalipsis, como la marca de la bestia y los diferentes símbolos que tenemos en el libro de los Apocalipsis. Y quiero empezar con unas cosas que les va a ayudar, y quiero empezar de tal manera donde una persona que no estudia mucho o no ha estudiado mucho o no ha leído mucho la Biblia, que pueda empezar a entender, igual como un niño en la escuela, empieza con las cosas básicas, con el ABC, con el 1, 2, 3, y ahí empieza y poco a poco aprenden y aprenden las reglas, cómo se entiende, cómo es la gramática y todo eso. Y así es que vamos a hacer lo mismo con el libro de los Apocalipsis. Quiero empezar con el primer capítulo en el verso 1. Y nomás quiero hablar o estudiar sobre la primera parte de ese versículo. Aquí dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer presto. Y la declaró enviándolo por su ángel a su siervo Juan. Yo quiero tomar la primera parte de este verso donde dice la revelación de Jesucristo. Esto es una frase, algo muy importante para entender esto, porque aquí empieza a decir, esto es la revelación de Jesucristo. Entonces, cuando vemos el libro de los Apocalipsis, y todos estos son símbolos que nosotros podemos encontrar en el libro, en el verso 1, la primera parte dice que esto es la revelación de Jesucristo, todo esto, porque aquí enseguida empezamos a leer de los símbolos, del candelero, de las bestias y todo eso, y aquí nos está enseñando algo importante, la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Porque según ese verso, esto es la revelación de Jesucristo. Entonces le quiero separar una cosa aquí que es muy importante. Porque nuestra mente normalmente luego va a ciertas cosas cuando uno escucha algo. Por ejemplo, la palabra ángel. Si una persona escucha la palabra ángel, luego nuestras mentes van al cielo porque allí están los ángeles. O si escuchamos la palabra cielo, luego pensamos en Dios y que está en los cielos. Pero cuando uno estudia la Biblia, empieza uno a aprender que la palabra cielo, la palabra ángel, la palabra día tienen diferentes significados. Igual cuando dice aquí la palabra, la revelación de Jesucristo, hay dos cosas que tenemos que separar que son realmente una sola cosa. Por ejemplo, tenemos el cuerpo de Cristo en cual Cristo estaba viviendo cuando Él estaba aquí en la tierra. Sabemos que Él bajó del cielo y fue nacido como un hombre. Entonces era Dios en la carne. Dios estaba viviendo en un hombre o en un cuerpo como nosotros. Y eso era el Señor Jesucristo que conocemos a través de los libros de Mateo, de Marco, de Lucas, de San Juan. Y luego cuando Él volvió al cielo, otra vez en el Nuevo Testamento podemos leer del cuerpo de Cristo, que somos nosotros los salvos, que somos nacidos de nuevo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo realmente nunca dejó la tierra. Primero Dios adoptó un cuerpo aquí en la tierra, en cual Él estaba aquí en la tierra por 33 años más o menos. Murió o lo mataron, lo crucificaron, resucitó y se fue al cielo y volvió otra vez
en el Espíritu Santo y ahorita está morando otra vez en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí les voy a mostrar un retrato para simplificar esto en nuestras mentes, porque si queremos entender el libro de los Apocalipsis, tenemos que entenderlo de una manera donde hace sentido para nosotros. Entonces, cuando habla aquí la revelación de Jesucristo, está hablando del cuerpo de Cristo o que es la iglesia. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hay, como les dije, en los libros de Mateo, Marco y así, allí nos está enseñando la segunda persona de la Trinidad. Pero en el libro de los Apocalipsis ya se había ido, ya no estaba aquí en la tierra, porque Juan recibió la revelación o esas visiones en la isla de donde recibió las visiones Juan. Allí Jesucristo ya desde mucho tiempo se había ido. Entonces aquí se trata de otra cosa que realmente es lo mismo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, para simplificar el libro de los Apocalipsis en nuestras mentes, este libro, con todos los símbolos, nos está enseñando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, este punto es muy fundamental para entender ese libro. Entonces, cuando nosotros leemos los 22 capítulos del libro de los Apocalipsis, sabemos que se trata, que es una, o en otras palabras, que se entiendan mejor, es una revelación de la iglesia a través del día evangélico. Así, para simplificar esto en nuestras mentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el libro, tenemos que tener esto en nuestra mente, que todo esto nos está revelando, o en otras palabras, nos está enseñando qué es lo que va a pasar a través del día evangélico, desde el día que Jesucristo fundó la iglesia, que era su cuerpo, hasta los finales de los tiempos. Entonces, con este entendimiento vamos a empezar a leer y a estudiar este libro. Ahorita nomás estamos en la primera frase de este verso para entender qué es lo que significa cuando dice la revelación de Jesucristo. Y sabemos, en otros estudios yo he mostrado que desde el principio, en Génesis 3:15, allí tenemos dos simientes, una que era de Cristo y otra de la serpiente o del diablo. Entonces, cuando estamos viendo alrededor de nosotros, en todo el mundo, siempre se ha tratado con estas dos simientes. Y si han visto otros videos que yo he hecho, y yo enseñé sobre estos temas ya. Entonces tenemos el cuerpo, porque nosotros como individuales, cada uno que por fe ha aceptado el Señor Jesucristo, somos parte o somos un miembro en su cuerpo, que es la iglesia. Igual los que dan sus miembros al diablo, ellos también son miembros del cuerpo del diablo. Aquí está morando el diablo en medio de todos los miembros que han dado sus miembros, sus bocas, sus manos, sus pies, como instrumentos al diablo. Entonces, esto es un cuerpo de Satanás o de las personas que viven para el diablo. Entonces tenemos nada más dos cuerpos en la Biblia: el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el cuerpo de Satanás, que son todos los incrédulos. Entonces, con este entendimiento nos ayuda mucho. Entonces, con este entendimiento que tenemos aquí, que estamos viendo en este retrato, cuando vemos el Nuevo Testamento, saben que, como les dije, ese retrato se refiere allá a Génesis 3:15, allí donde es la primera profecía de las dos simientes. Aquí el libro de los Apocalipsis, cuando Juan la recibió, ya son 4000 años después de la profecía de Génesis 3:15. Entonces, cuando vemos el libro de los Apocalipsis y todos estos símbolos, todavía se trata
de lo mismo que vemos aquí, de los dos cuerpos, de la justicia y la injusticia, el camino recto y el camino malo, el camino ancho. Entonces el libro de los Apocalipsis no ha cambiado nada, nomás es en un tiempo ya más avanzado. Por ejemplo, tenemos en Génesis 3:15 tenemos la profecía de las dos simientes. 4000 años después, Juan estaba recibiendo en su tiempo qué iba a pasar y cómo iba a avanzar el cuerpo de Cristo a través de los años, desde el año cuando Él la recibió, cuando Jesús fundó la iglesia, hasta los finales de los tiempos. Y eso nos está mostrando y enseñando a través de los símbolos que vemos en el Nuevo Testamento, aquí en el libro de los Apocalipsis. Voy a seguir con este tema y voy a estar explicando cosas simples como estas para empezar a aprender qué es lo que significa, cómo podemos entender. Entonces, el punto principal que quiero que aprendan de este video es, cuando leen el libro de los Apocalipsis, se trata de la iglesia y qué es lo que va a pasar a través del día evangélico y cómo va a ser la batalla de la iglesia con la injusticia. Eso es muy importante. Hay personas, cuando leen el libro de los Apocalipsis, creen que es algo en el futuro. Otros creen que es algo en el pasado. Yo creo firmemente que esto es mayormente ya es una historia, pero en los días cuando Juan recibió esta visión o estas visiones, era profecía. Ahora, en nuestros días, en el año 2021, ya casi todo es historia. Ya estamos viviendo en los últimos días, en la última parte del libro de los Apocalipsis. Entonces, esto es muy importante. Voy a seguir con estos temas y quiero que apunten esto para que aprenden, para que se acuerden, porque ya cuando vamos a estar en los símbolos, para que siempre se acuerdan de qué se trata. Se trata de la revelación de la iglesia a través del tiempo evangélico. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y vamos a seguir con estos temas. Amén.